Entonces, hubo una recepción previa de personalidades fundamentalmente intelectuales. ¿Cuál era el diseño del general Cárdenas? Mira, yo creo que el general Cárdenas, qué extraordinaria visión del mundo, de su mundo tenía Cárdenas. Es increíble, era un ¿verdad? estratega natural que sí, entendía el mundo sin conocerlo. sin conocerlo, sí, nunca había salido de los límites de México, ¿verdad? Sin embargo, tenía esa intuición, tenía esa visión. Él veía, primero, estaban en boga los gobiernos de izquierda, el Frente Popular en Francia, la República Española, que era desde luego una república de izquierda, eso, con todo su derecho además, y en México, pues el cardenismo. Entonces se venía la Segunda Guerra Mundial, eso lo veía con claridad Cárdenas, si no, no del paso posiblemente de la expropiación petrolera o la da en otro momento. Y él estaba identificando a México con la República Española, señalando una preferencia política, una ubicación en el mundo y una posición antifascista. Eso es. Sí, más un contenido muy fuerte de generosidad nacional, territorial, ¿verdad? Pudo no haberlo hecho, por ejemplo, con los intelectuales, todavía nadie los amenazaba, todavía, simplemente les dio un cobijo. Porque hay la parte de política cultural, el haber, como decía Enrique, renovado la planta de intelectuales de México con la increíble aportación del exilio español, que se habían formado en Alemania, en Europa. Nosotros recibimos los aportes de la cultura europea a través de nuestros maestros mexicanos que fueron a estudiar allá y de los maestros españoles que llegaron. Pero yo no sé si a esos primeros intelectuales que llegaron, los de la Casa de España, no eran refugiados en el sentido propio de la palabra, porque digamos que todavía no eran perseguidos. ¿Cuándo comienza el exilio formal, que es el Sinaya? Cuando ya salen por legiones. Sí, y el cuando Sinaya Francia llega con 1000 y tantos pasajeros, uno más de los que salieron de Francia, porque hubo un nacimiento a bordo del Sinaya, ¿verdad? Sí, un chiquitín ahí. Bueno, esta época tú también la viviste y hubo una interrelación entre ambos asilos, el asilo europeo y el asilo español. Es más, tú estuviste en escuelas españolas, sí, ¿no? Sí, cuando de niño, ya en la casa y eso, pues tuvieron que plantear a ver a qué escuela mandarme y me mandaron precisamente a una escuela de refugiados españoles, al Ruiz de Alarcón, que estaba en la calle Córdoba, y me tocó ser compañero de los hermanos Segovia. De Tomás, que estuvo ahora con nosotros en el aniversario. Moraita, los Oteiza, todos los españoles que... ¿Los niños del Morelia? Había muchos ahí, ¿cómo no? Sí, claro, y profesores muy brillantes. Víctor Rico Galán, tal vez te tocó, claro, ¿no? Sí. ¿Y Víctor Rico Galán fue trotskista o no? Eso sí, no. Pero estuvo muy cerca, ¿no? Parece cerca, sí. Muy cerca. Y pues sí, estamos en ese medio, ¿no? De refugiados españoles. ¿Cuál fue para ti el significado último de esa porción, que quizá la más importante, la más nutrida y la más significativa de todos los exilios que ha habido en México, el español? Indiscutiblemente, pues lo mejor de España vino aquí a México, de la intelectualidad de los científicos, toda la inteligencia española vino a México, ¿no? Fue un aporte extraordinario para México, sí. En eso Cárdenas tenía una visión extraordinaria. Sí. Y dentro de la tradición mexicana, de que estamos contra los conquistadores, pero reverenciamos a Bartolomé de las Casas y a Pedro de Gante, pues es la España buena, ¿no? Es otro significado de la decisión histórica de Cárdenas. Hay la España conquistadora, la España oscurantista, que era en ese momento la España franquista, y hay la España generosa, hay la España ilustrada, y entonces señala y recupera una veta de relación con España. Tiene una cantidad de significaciones bárbaras. Ahora, yo tengo para mí que, porque esa es la otra parte, la extradición, ya hablaremos del fin del exilio español en México formal, que es el cierre, la clausura de la República Española el 18 de marzo de 1977, que para mí no fue correcto, pero lo dejamos para después. Vamos, para ir respetando los tiempos. Los 50 estábamos hablando. ¿Qué hizo Fidel Castro en México? ¿Cuál fue? Para ir a cosas concretas. Claro que hay muchos mexicanos involucrados, pero ahorita podemos obviar la nomenclatura, porque se trata de hablar de los de fuera, no de los de dentro. Es que si no encarnamos, no tiene la verosimilitud. Bueno, pero encarnarlos de los que llegaron, no los que estaban. En el caso de Fidel es importante resaltar, hablando del trotskismo, la ayuda económica y hospitalaria que
que le brinda al movimiento 26 de julio el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahora vapuleado y golpeado, de con profunda, huelga de en hambre aquella en la época, calle. filiación trotskista con los hermanos Sánchez de Lin. Mientras el Partido Comunista veía a Fidel con mucha frialdad, si no es que, a contrario sensu, lo atacaba. Es importante resaltar el dato. Seguramente porque el Partido Comunista cubano y el mexicano tenían fuertes ligas con Batista, claro, desde la época de Marinello y de Blas Roca. Entonces, estaba muy identificado con el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista. Tuvo que haber muchos ajustes al surgimiento de la revolución para poder olvidar ciertos episodios. Y les faltó la honestidad. ¿Quién trajo a Fidel a México? Fidel vino solo. Fidel sale de Isla de Pinos. Y yo quisiera comentar esto. ¿Por qué el exilio buscaba a México y no otro país? Porque en ningún otro país hubiera podido ofrecer el exilio como en este. No le restemos mérito al pasado de este país ni a quienes lo interpretaron, porque nuestros gobernantes tenían relación obligada con los gobernantes en turno, pero acogían, le daban calor al asilo, podían trabajar, podían circular por toda la República. Fidel no trabajó, Fidel llega aquí, se acerca a una familia de familiares de otras gentes donde vivía su hermana Emma Castro. Ahí enfrente al Cine Metropolitan. No, él vive a veces en el apartamento 12 Altamira, del edificio Altamira, enfrente del sí. Metropolitan, sí. Pero también se avecina en la calle de Fuego, en el Pedregal, en la casa del ingeniero Alfonso Gutiérrez, casado con Orquídea Pino, una cubana de aquella época. Pero el Che sí trabajó. El Che trabajó con los Salazar Mayer y con los Salazar Mayán en cardiología. ¿En qué otro país se podía ver a León Felipe? En el Sorrento, el gran poeta español platicando con Ernesto Che Guevara. ¿En qué país? Si el gobierno mexicano hubiera tenido un doble juego, las cosas hubieran sido distintas. No, había la amplitud total de respetar y el calor de un país con profunda fe republicana. En este país se signó el Estado y la Iglesia por caminos diferentes. Parece que ahora es distinto, ¿no? Ahora van juntos en el mismo carril. Entonces, el México liberal. Pero la locomotora es la Iglesia y el otro va en el carril. Entonces, Fidel llega a México con un profundo conocimiento de la historia patria. Viene de escuelas católicas, alumno de los jesuitas, alumno de la Universidad de Cuba, miembro del Partido Ortodoxo. Él era un partidario de Chivas, aquel líder cubano que en su emotivo discurso saca una pistola y se suicida. Sí. Viene el golpe de Batista el 10 de marzo de 52 y Fidel empieza a rebelarse hasta que lo toman preso en el ataque al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. ¿Y quién le dio el dinero para tomar el Gran Maíz? Eso ya es posterior. El Gran Maíz se hace... ¿Cuántos años tuvo Fidel? ¿3? No, Fidel estuvo de julio de 55 a diciembre de 56, un año y fracción, haciendo además viajes a Centroamérica, viajes a Estados Unidos, igual que José Martí, fue a Tampa, fue a Nueva York para unir al exilio. ¿Aquí conoció al Che? Aquí lo conoció en casa de unas personas ahí en la colonia tabacalera. Aquí ¿Fue fotógrafo de qué revista? Creo que de Sucesos, donde era un empleado en aquella época posterior que comenta el asunto Gabriel García Márquez, que no era escritor en Sucesos, sino era con Mario Menéndez al frente de la revista. Sí. Entonces, Guevara es un hombre de bajo perfil en el exilio, igual que su hermano Raúl. Fidel es el que llena el exilio y está también la Federación Estudiantil Universitaria, cubana, de gran... el gordito ataque a Palacio. Sí. Muere Echeverría y viene Juan Nuiri Sánchez como presidente de la FEU a México. Fidel se caracteriza por ser un gran verbomotor. Se dice que si Fidel nació hablando, es un cooptador de voluntades. Se explica todo en su palabra, un hombre con un carisma. Ese sí tiene carisma, no los que les aducen ahora a ciertas gentes, ¿no? Es un hombre que llena la segunda parte del siglo XX, que ha estado metido... Tú eres Ruiz Cortinista y castrista. Ahí estoy. Oye, y los venezolanos, tuvimos el homenaje a Andrés Eloy Blanco, el gran poeta. Andrés Eloy Blanco. Pero también lo mataron, tú dices. Sí, yo creo, es decir, la mano de Pérez Jiménez es muy larga. También la de Batista, aquí estaba gente del Servicio de Inteligencia Militar, pero no lograron alcanzar a Fidel. O sea, los gobiernos tenían aquí penetradas una serie de organizaciones pues, para buscar la defensa de sus intereses. Un poco la fenomenología de Trotsky repetida, a menor nivel. Julio Antonio Mella lo mataron, el líder estudiantil cubano de antes de los 20. Así es, lo matan donde hay un pero problema, tiene que ver la novia, problema emocional, Tina Modotti,
que todavía hasta el día de hoy no también se es resuelve. exilada. No se resuelve, ¿no? Es decir, ahí entra una serie de factores. Entonces, Fidel convoca y une, y va a la Escuela Normal de Maestros, y va a la Federación Nacional de Estudiantes del Politécnico, y va a la Ciudad Universitaria, y va a la preparatoria. Y todo toca se le todas deja las hacer puertas. todo. ¿Eh? Todo se le permite hacerlo. Todo. Pero no está preconizando Y una un revolución. poco más porque hacen de repente ejercicios militares en el Nevado de Toluca, en Chalco, y ahí el gobierno tiene que asumir una responsabilidad y los encarcela, probablemente con cierto acuerdo, en la cárcel migratoria de Miguel Chulz, donde se pasan un mes y después salen. Y hay un apercibimiento, tengo entendido, del gobierno que pone un... Nos tenemos que ir a otro bloque. Vamos a ver la influencia que esto tuvo y los exilios posteriores en la democratización de América Latina, ¿verdad? Y luego vamos a hablar del fin de la República Española. Vamos al bloque siguiente.